En una carta, el escritor y artista inglés William Blake le escribió a su amigo, el Dr. Trussler, en 1799. Para los ojos de la persona con imaginación, la naturaleza es imaginación en sí misma. Casi 200 años después, de un modo un tanto similar, la escritora costarricense Eunice Odio escribió también en una carta dirigida a su amigo Juan Liscano lo siguiente: «Sabe Dios que no la estoy inventando, porque la poesía me ha dado el don de saber, que no tengo que trabajar en inventar lo que ya está hecho y es perfecto. A pesar de las diferencias culturales, geográficas e históricas, pareciera que tanto para un artista como para la otra, sus visiones reales fueron la materia que nutrió su arte. El anterior fragmento, extraído de su epistolario, es parte de la obra que presentamos en el programa de hoy». Como parte de la conmemoración del centenario del nacimiento de Eunice Odio, la UNED está publicando El rastro de la mariposa y otras confesiones fantásticas. Hoy estamos acá en la Biblioteca Nacional con Mía Gallegos, quien nos acompaña. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por esta invitación. Le cuento que en días recientes salió publicada también por la UNED una biografía que escribí yo sobre Eunice Odio. Y hay celebraciones o ha habido celebraciones en la Escuela de Letras de la Universidad de Costa Rica y precisamente me correspondió hablar de dos de los cuentos. Había una vez un hombre que será y El rastro de la mariposa, que es del que hablaremos fundamentalmente en esta ocasión. Quiero decirle que es posible que exista un cuento adicional de Eunice Odio que esté entre las cartas que ella le enviaba al escritor y crítico venezolano Juan Liscano. Mía, coméntenos ante todo primero quién es usted. Cuéntenos acerca de su vida, de su trayectoria como escritora, poeta y periodista. Yo he ejercido el periodismo cultural, ya no en la actualidad y desde hace mucho tiempo, pero en mi juventud, así como usted, trabajé haciendo programas culturales para Canal 13. He escrito alrededor de 7, 8 libros de poesía, algunos de prosa poética. He publicado y escrito ensayos, artículos, reseñas. Mía, háblenos acerca de usted y de Eunice Odio. Bueno, cuando murió Eunice Odio en 1974, yo conocía muy poco de la obra de ella. En Costa Rica no se hablaba de Eunice Odio. Se empieza a hacer referencia a ella después de su muerte. A los pocos meses de haber fallecido, la editorial centroamericana Educa publica una antología y ahí entro en contacto con Eunice. Yo estaba muy jovencita y la obra de ella me impactó. Eunice Odio es una poeta costarricense, pero no solamente poeta, también es narradora, es crítica y también ensayista. Ella es más conocida por dos poemarios que serían Los elementos terrestres y Tránsito de fuego. Sin embargo, tiene estos dos únicos cuentos, que es El rastro de la mariposa y Había una vez un hombre, junto con una serie de cartas que recientemente pues, el profesor Jorge Chen publicó en las Obras Completas, y que en este texto se recapitulan algunas. Se tomaron los dos únicos cuentos de ella junto con de estas cartas, aquellas que curiosamente pues los han denominado otras confesiones fantásticas, porque pasan o tratan de ver toda la idea de lo fantástico que puede existir en estas narraciones. Desde hace muchísimos años, busco el secreto de la mariposa. Quiero construir una, desde sus cimientos hasta el punto límite de sus alas. ¿Te causa estupefacción, señor pintor,
que no ambicione construir un hombre célula por célula? ¿Te extraña que centre mi potencia y mi acto en un ser aparentemente inferior al gran rey de la creación? La encontré en un glaciar, hundida a poca profundidad. Buscaba otra cosa y la encontré a ella. Iba solo y la encontré, y no la buscaba. Las alas transparentes, blancas, alargadas. De eso se trata, No imagines que quiero simplemente resucitarla. Se trata de hacer una copia de aquel animal que vivió hace miles de años. Hacer una de las que aún viven no tendría sentido, por lo menos para mí. ¿Cuál es el valor de la publicación del Rastro de la Mariposa y otras confesiones fantásticas? Déjeme decirle que con la publicación de estos dos cuentos, Eunice logra estar a la altura de los mejores cuentistas latinoamericanos como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges. Ella domina la ficción y el terreno de lo que podríamos llamar la literatura fantástica. Se preguntó una vez más a qué hora había acumulado este hombre tantos y tan complicados conocimientos. Aquello parecía milagroso. ¿Cómo se puede ser tan sabio a los 40 años? ¿Tenía Hans 40 años? ¿400 años? ¿1000 años? Sintió una necesidad de preguntar, rara en él, pero se contuvo. Tuvo conciencia de que Hans seguía su movimiento interior con ojos que penetraban. ¿Sabes otra razón para que tengas el honor y la obligación de oírme? Que no preguntas, que puedes vivir en silencio y con deleite. Por eso eres uno de los pocos seres vivientes a quienes casi amo y admiro. «10 minutos bajo la lluvia», de Felipe Ovares. Un libro de relatos poblado de personajes extraordinarios y ordinarios en situaciones fortuitas. El autor toma lo que en otras manos serían simples anécdotas y las convierte en deliciosos cuentos llenos de humor, nostalgia, curiosidad y maliciosa erudición. La poeta Eunice Odio es quizás la personalidad literaria más intrigante que ha dado Costa Rica. Nació en Costa Rica en 1922 y murió en México en 1974. Ha mantenido a la crítica activa en cuanto a la caza de más manuscritos de su autoría y a sus seguidores, casi todos literatos, detrás de sus aventuras para inventar novelerías o saber más de sus misterios como mujer, amante, escritora, todo lo que tiene que ver con una vida que se vivió en cierta penumbra y que ha atraído tantas miradas indiscretas, estudiosas y admirativas. Eunice Odio, ya sea por su carácter particular o por el ambiente patrio de entonces, decidió embarcarse en una carrera literaria fuera de su país de origen. Publicó sus trabajos literarios y ensayos en connotadas revistas como Zona Franca, Revista Mexicana de Literatura, Cuadernos, El Cuento, Cuadernos de Bellas Artes, El Libro y el Pueblo, Cultura, El Imparcial y otros. Publicó en poesía Los Elementos Terrestres en Guatemala en 1948, Zona en Territorio del Alba en Argentina en 1953, El Tránsito de Fuego en El Salvador en 1957. Esa última es considerada su obra más ambiciosa. Mía, en las cartas de Eunice, ella hace unas ciertas confesiones muy personales. Cuénteme, ¿usted qué cree si Eunice en este momento estaría a favor de estas publicaciones que incluso se han hecho en varios países? ¿Y por qué es tan importante la publicación de estas cartas para entender justamente la obra de Eunice? Vean, me voy a permitir hacer una reflexión.
toda la publicación que hizo Juan Lizcano, Rescate de un gran poeta, que son las primeras cartas de ella que conocemos, son un documento muy valioso por una razón. Nos permite conocer a una Eunice cotidiana, cercana, hacerla nuestra, ya que no vivió en Costa Rica y se fue de aquí a los 28 años de edad. Conocemos su infancia y yo encuentro que es una maravilla tener a mano esos documentos. Con lo que no estuve de acuerdo fue con la publicación de las cartas que ella le escribe a Rodolfo, al pintor Rodolfo Sanabria, que fue su último esposo en México y con el que tuvo un desengaño amoroso terrible. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque son cartas demasiado íntimas y le he de confesar que no me gustó la publicación de esas cartas, con toda sinceridad. Me voy a echar enemigos, pero es lo que creo. Ahora bien, yo creo que la reunión, la compilación que se está haciendo aquí ofrece un eje interesante, porque es una serie de miradas que va a desencadenar cualquiera de estas miradas en un eje común, que va a ser las transformaciones. Por ejemplo, la primera mirada pues está enunciada dentro del mismo texto, que es lo fantástico. Pero entonces, además de la fantástica, la poética, podemos encontrar también una mirada cuántica. A Eunice le encantaba la cuántica y podemos encontrarlo en estos relatos tratando de ver que hay un proceso de conocer la realidad desde otro punto de vista, desde una relatividad, desde los sueños, de esas relaciones entre lo microcósmico, lo macrocósmico. Tu elixir negro, musitó Hans con tono de creyente en oración y alargó el vaso al pintor. En vez de tomarlo, Rafael se puso en pie y miró con intensidad el líquido que Hans le ofrecía y que, al quedar expuesto a la luz, cambiaba adquiriendo un tono negro aceituna. Acercó los ojos a la superficie del vaso lleno, envuelta en llamas ondulantes de plata mercurial que volaban, de algún modo impalpables y, sin embargo, visibles en dimensiones mayores que su extraña esfera de acción. Su mirada pasó, involuntariamente, de las ondas de mercurio flamígero a la mano que sostenía el vaso. Sintió vértigo al ver que la mano estaba interiormente alentada por la misma llama de mercurio gaseoso y ondulante. ¿O todo era una ilusión? ¿No ardía el mercurio en las células de aquella mano? Hay 2 cuentos de Eunice Odio. Sin embargo, usted me contaba que es posible que hayan otros cuentos. Es posible que haya por lo menos un cuento más. Eunice sentía una especie de reto mayúsculo con la escritura de los cuentos. Si me permite, voy a leerle aquí qué es lo que ella pensaba y lo que le decía a Juan Lizcano en una de sus cartas. Dice así: para escribir poemas se necesita hacer algo ultra comprimido, de un objeto que hasta puede ser inmenso como el mundo. Para el cuento y la novela debemos ejecutar la operación contraria. El poema requiere una compresión, la prosa, cuento o prosa, novela, expansión. Luego, al final de todo, los resultados son exactamente lo contrario. El poema se expande y la prosa se comprime. Química agrícola. Federico Macís Meléndez, Gilberto Piedra Marín, Rodolfo Hernández Chaverri. En el estudio histórico de los diversos factores que han desempeñado papeles importantes en el desarrollo de la agricultura, es trascendental el desarrollo que la química ha efectuado a las actividades agronómicas de todo el mundo. Su participación en este desarrollo ha sido de tal importancia que de ello ha surgido hace bastante tiempo una rama especializada de la ciencia que conocemos como química agrícola.
es un hecho que la química agrícola resulta beneficiosa para resolver problemas cotidianos de la agricultura, tales como la preparación de terrenos y semillas, el mantenimiento y la nutrición de los cultivos, además del control de plagas y el almacenamiento de fertilizantes y agroquímicos. Los cerdos comen bellotas, de Christopher Montero. Un libro de microrrelatos que se mueven con soltura entre la indagación metafísica y el asombro ante el lenguaje. Con ironía y sutileza se adentra en las relaciones familiares y de pareja, así como en el sentido de las instituciones sociales y la manera en la que éstas nos interpelan. Delicada personalidad de una sensibilidad desbordante, habitada por ángeles y fantasmas. Fue para muchos la más importante poeta del siglo XX. Su narrativa estudia minuciosamente el mundo que la rodea, no sin filtrarlo con un sofisticado esoterismo. Eunice Odio a ratos parece clarividente. Dirige su interés hacia la magia, la simbología y los sueños. Hacia un mundo onírico centrado en la interioridad de sus personajes y de las cosas. La selección de sus cartas nos hace pensar en otros escritores y escritoras que vivieron experiencias mágicas similares a las de Eunice. Al escritor sueco August Strindberg, en su residencia de París, lejos de su familia y de Estocolmo, en sus noches de fiebre descendía a los círculos más siniestros del infierno de Dante. Virginia Woolf escuchaba voces que la perseguían. Dickens solía decir que ni siquiera inventaba los personajes. Como los fantasmas de las Navidades, se le aparecían y le recitaban sus diálogos. Ya mencionamos que Cortázar no inventó a los cronopios, los encontró en un teatro en los Campos Elíseos. Estuvimos conversando con Ronald Campos, quien tiene 2 preguntas para usted. A mí me gustaría preguntarle a otra gran poeta costarricense, Mía Gallegos, una apasionada investigadora y seguidora de Eunice Odio y de su poesía, de toda su creación. En primer lugar, ¿cómo considera ella la recepción que está teniendo la figura y la producción de Eunice Odio en el siglo XXI, recordando aquel entorno adverso que le tocó vivir o con que fue recibida su producción y su figura como poeta, narradora, escritora en general en Costa Rica en el siglo XX? Le contesto la primera pregunta a mi buen amigo Ronald Campos. Me parece que Eunice Odio, tanto Eunice como Yolanda Oriamuno y también como el pintor Max Jiménez Huete, se adelantaron a su época. Ellos tenían una visión cosmopolita y esto era una aldea. Entonces difícilmente iban a ser aceptados. Aparte de ello, tenían costumbres muy liberales y, como le dije, la gente es muy mojigata y también muy hipócrita. Tanto tiempo después, la gente le importa muy poco qué haya hecho o no Eunice con su vida privada. Lo que importa es la obra monumental que dejó. Eso es lo que importa. Y eso es lo que nos tiene reunidos o nos ha reunido en el centenario. Valorar la obra de una mujer extraordinaria, genial desde todos los puntos de vista. Una mujer genial. Una ráfaga tormentosa se filtró por algún lado. Levantó la ceniza y las colillas del plato pequeño puesto sobre el cajón que hacía las veces de mesilla de noche, derribó la caja de cerillos, infló la camisa colgada de un clavo, resonó estremeciéndose, pareció recorrer las 2 pobres habitaciones y salir tan súbitamente como había entrado. Después de todo, es temprano, tengo tiempo de buscar por dónde entro. Aún no aclaraba el día. Prendió la luz eléctrica y empezó a trabajar. Primero investigó en su cuarto, por donde quiera que antes tapó una rendija y por donde no lo hizo. Todo estaba en orden. Puerta, rendijas, ventanuca,
todo estaba cerrado poco menos que a piedra y lodo. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle que cuáles son esos elementos herméticos que ella logra observar en los dos cuentos de Eunice Odio. ¿Cómo juega Eunice Odio con el hermetismo en sus dos cuentos? Efectivamente, yo pienso que en los dos cuentos está presente el hermetismo. Desde su juventud, Eunice Odio sentía particular interés por la teosofía. En los dos cuentos hay un sentimiento de irrealidad, pero en el segundo cuento que comento, que es El rastro de la mariposa, ella hace referencia a la alquimia, que como se sabe es un principio antiguo de la ciencia. Y por otra parte yo menciono la importancia que tiene en este cuento, en El rastro de la mariposa, la noción de koan. El koan es un tipo de oración o frase paradójica que se utiliza en el budismo zen. El maestro zen se la dice a sus discípulos con el propósito de quebrar la racionalidad y llevarlos a otras formas de pensamiento. Entonces, para mí, el cuento del rastro de la mariposa se resuelve con el koan. Entonces, Eunice conocía no solo la cultura occidental, la alquimia, el pensamiento Rosacruz, también conocía el budismo japonés. Mía, para nosotros ha sido un placer tenerla acá acompañándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Ese misterioso ser humano que fue Eunice, a quien conocemos por su potente voz poética, escribió, hasta donde se sabe, 2 cuentos solamente. Sobre estas 2 narraciones apunta el escritor Guillermo Fernández. En el cuento titulado Había una vez un hombre, nos recuerda que todo ser humano, por más simple o elemental, está llamado al origen metafísico, o así lo interpretamos. En El rastro de la mariposa, a pesar de que empieza como un tema de ciencia ficción, lo cierto es que experimentamos que la recreación de la mariposa no es otra más que la experiencia alquímica de los iniciados por medio de una perseverancia que linda con la añoranza poética del creador como un pequeño dios, al decir de Huidobro. A 2 años del centenario de su nacimiento, la editorial de la UNED presenta al público costarricense El rastro de la mariposa y otras confesiones fantásticas, un justo homenaje a la escritora que fue Eunice Odio y a una dimensión hasta hoy desconocida de su personalidad y de su fascinante literatura. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.